Buenos días, hoy vamos a realizar una pequeña explicación sobre la herramienta de manejo con LabVIEW de National Instruments, esto con el fin de instruir a los estudiantes del equipo de LabVIEW para COAO en National Instruments para el reto tecnológico este próximo 27 de octubre. Entonces vamos a empezar cargando el programa de National Instruments. Vamos a suponer que ya lo tienen instalado. Y en este caso en National Instruments nos vamos donde dice LabVIEW, la licencia que se le otorgó a los estudiantes y al profesor. LabVIEW, bueno, vamos a esperar que cargue. La idea es utilizar LabVIEW para hacer varias situaciones que nos permitan entender bien el lenguaje. Vamos a donde dice Create Project. En este Create Project vamos a esperar que cargue, y cuando carga la creación de proyectos vamos a ver si vamos a trabajar con plantillas o con proyectos de muestra. Y aquí tenemos, por ejemplo, VIs blancos o proyectos en blanco. Le vamos a dar a proyectos en blanco y le damos en finalizar, y se nos abre ya la unidad de proyectos. Entonces en la unidad de proyectos vamos a poner New VI, ¿verdad? O lenguaje virtual. En este caso ve que tenemos lo que está en blanco se llama el block diagram, y lo que está en gris se llama el front panel. Nosotros lo que podemos hacer es dar con la tecla Control T. De hecho vamos a poner aquí un bloc de notas, un note. Entonces yo puedo hacer un Control más T para dividir las pantallas. Entonces le doy Control T y se me dividen las dos pantallas. Si yo maximizo cada una de ellas, las maximizo, entonces con la tecla Control E puedo intercambiar entre pantallas. Con Control más E intercambio pantallas, y con Control T divido pantallas. Ok, entonces con Control E puedo pasarme perdón, este es el explorador. Con Control E paso al block diagram, o con Control E paso al front panel. En el front panel este se caracteriza por tener todo lo que son las terminales, lo que son los indicadores, los bloques e indicadores, y en el diagram son todo lo que son las funciones, lo que es la programación. Entonces con el block diagram, que es la pantalla en blanco, hacemos la programación, y con Control E nos pasamos, y con el front panel vemos toda la parte física, lo que son los indicadores. Lógicamente hay un documento que se le envió para esta capacitación, donde se explica con un poco más detalle todos estos asuntos, y hasta un resumen de ahorro de aplicaciones con teclas para accesar las aplicaciones. Bien, la idea de este video tutorial es explicarles un poco más a fondo cómo se utiliza el LabVIEW. Entonces vamos a hacer una pequeña suma o con comparaciones. Uno se puede meter aquí al block diagram, y con el botón derecho, ya sea que lo hagamos desde acá o lo hagamos desde View Function, paleta de funciones, cualquiera de las dos, pero es más fácil con botón derecho, más rápido. Aquí tenemos las estructuras de programación que vamos a utilizar. Tenemos también automáticamente nuestra paleta de herramientas, se va a cargar. Esta herramienta aquí no, porque no es de nosotros. Pues con Control E nos vamos al front panel. Igual en el front panel tenemos el View, tenemos la paleta de herramientas, o con botón derecho tenemos nuestras funciones, nuestros indicadores. Ahora es importante ver que para el front panel nosotros solo tenemos lo que le llaman el panel de herramientas, y con Control E nos vamos a pasar al block diagram, y vamos a ver que tenemos solo las funciones
porque la paleta de controles solo es para front panel y la paleta de funciones solo para el block diagram, y tanto la paleta de herramientas, que es esta, si la cerramos acá y le damos view con paleta de herramientas, es común para ambas, tanto para el block diagram como para el front panel, ¿verdad? Bien, en este caso vamos, lógicamente está la capacitación de la charla, de la teoría, un poco de esto, que es la parte práctica. Nosotros le vamos a dar botón derecho y nosotros podemos hacer un teclado numérico desde el punto de vista de moderno. Podemos hacerlo desde el punto de vista clásico, aquí está también, este es el clásico, o lo podemos hacer desde el punto de vista silver, que es lo que le llaman la versión platino de control numérico en este caso. Vean que este es el moderno, este es el clásico y este es el style, o lo que le llaman el platino. Actualmente ya no se utiliza mucho el clásico o el moderno en algunas ocasiones, pero lo que se está utilizando es la versión platino, la versión silver. Entonces en este caso lo importante es de ahí donde sacamos estas aplicaciones. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño programita, vamos a hacer una comparación. Y en esta comparación vamos a utilizar, por ejemplo, el silver. Acuérdense que vamos a utilizar siempre el silver. En la parte numérica vamos a utilizar un control numérico. Y por otro lado, vamos a utilizar en la parte de numérico, vamos a utilizar un indicador, ¿verdad? En este momento, ok, entonces nosotros encontramos que podemos utilizar este bloque numérico con el silver y necesitamos utilizar algo que se llama un indicador numérico. Para hacer eso vamos a hacer de una forma directa, que es con la tecla control barra espaciadora, control más barra espaciadora. Entonces, lógicamente la barra espaciadora del teclado, le damos control y barra espaciadora y se nos abre como una guía rápida. Vamos a poner aquí numeric o control numeric y buscamos la parte que diga indicador o numeric indicator, Acordémonos que el front panel lo que maneja son los indicadores. Le damos configurar, en este caso, bueno, no era doble clic aquí, y obtenemos nuestro indicador numérico, es decir, es la pantallita donde se nos va a reflejar lo que estamos haciendo, como un display, y el numérico es donde insertamos las entradas. Entonces, lo que es el control numérico es donde ingresamos, donde tenemos las entradas, y los indicadores son las salidas. Entonces vean que las entradas se ven en blanco y las salidas se ven en gris. Eso es una forma importante de recordar. Marcamos todo esto y nos vamos aquí arriba en la parte de alineamiento y vamos a hacerle un alineamiento vertical para que quede centrado. Cuando nosotros ya logramos colocar estas aplicaciones, le damos control E para cambiarnos al block diagram y vean que automáticamente ya nos salen las funciones que estamos utilizando. Una manera de hacer esto más grande es con la tecla de Windows más la tecla de más, y se nos va a cargar automáticamente la lupa, que lo vemos acá. Entonces, ¿por qué utilizamos la lupa de Windows? Porque en programación tiene que ser transparente las líneas de código y no se pueden hacer más grandes. Esto no lo permite LabVIEW. Entonces tenemos que utilizar, para hacer zoom, en LabVIEW es con la letra de inicio de Windows más la tecla más, y se carga la lupa de Windows. Ok, entonces vamos a hacer un poquito más grande y aquí lo tenemos. Tenemos el numérico
lo que le llaman el control numérico y el indicador numérico. Vean que en este caso aquí tenemos nuestras entradas y aquí tenemos nuestras salidas. ¿Okay? Vamos a poner esto un poquito por acá y ahora vamos a colocar, ya veamos menos, vamos a colocar ahora una función de lo que queramos hacer. Por ejemplo, vamos a realizar una comparación. Entonces, para esto vamos a utilizar le damos botón derecho, vamos a irnos aquí a comparaciones, en comparaciones, y en comparaciones vamos a usar por ejemplo, el mayor que. Le damos clic en mayor que, lo ponemos acá. Vamos a usar la barra espacial, esto para hacerlo más grande, y veamos que tenemos aquí un mayor que. Si nosotros queremos saber cómo funciona el mayor que, vamos a ponerlo acá. Nosotros le vamos a dar las teclas, por ejemplo, para acceder a la ayuda de un componente que no sabemos cómo funciona, le damos con control más H, que es de help, que esto es la ayuda del admin, y con la ayuda del admin, esto tiene que ir en mayúscula, muy bien, le damos control H, se nos aparece automáticamente la ayuda, vean que nos sale una suma. Entonces, para que nos dé la ayuda que necesitamos, le damos clic acá y ya tenemos el más. Entonces, con esto le podemos dar acá, ponemos acá control H, que se nos salió la ayuda. Ahí está. Dice que la salida nos va a regresar un true, o sea, la salida nos regresa un verdadero. Vamos a ver, la salida. Dice que la salida del comparador nos regresa un true si X es mayor. Si X es mayor, vamos a ver por qué no me lo da. Creo que vamos a cambiar un momentico. Si X es mayor a Y, pero es siempre utilizando X. De lo contrario, nos da un false. ¿Ok? Así, de lo contrario nos da un false. Entonces, para este caso tenemos que alambrar a X. Si no alambramos a X y alambramos a Y, tendríamos que indicarle que Y va a ser la comparación con la entrada hacia la salida, pero en este caso va a ser con respecto a X. Si X es mayor a Y, entonces nos va a dar aquí un valor comparativo, pero es porque estamos utilizando la variable X. Si utilizamos la variable Y, donde Y va a ser mayor a X, tenemos que decir que Y va a ser la primera variable a utilizar, pero por default utilizamos X. Ok, esto es para hacer una simple comparación. Entonces aquí lo que hacemos es vamos a cablear. Vean que se pone como un barrilito, como un hilo, le damos clic y vean que tenemos dos entradas. Vamos a hacerlo en la entrada de arriba. Vamos a colocar esto recto aquí y vamos, por ejemplo, a cablear la otra entrada. Vamos a hacer una comparación. Entonces, para esto no tenemos todavía que vamos a comparar. Entonces nos vamos a botón derecho, le vamos a decir que vamos a crear un valor. Vamos a crear un valor constante. Me dice que es un valor de 0, ¿verdad? No puede ser cualquier valor. Y le damos doble clic a este valor constante, como dice la ayuda. O sea, no tiene extensión, pero usted le da doble clic y, por ejemplo, le da un valor. Vean que la salida dice que si X es mayor a Y. Vamos a alambrarlo. Pero vean que nos da un valor de X. Aquí nos da un while. Nos está indicando que en Ladio, cuando trabajamos con sistemas numéricos o con comparadores o con cualquier otro tipo de función,
Las entradas son de un tipo de datos y la salida es de otro tipo de datos. Entonces, en este caso, para el caso particular, que esto igual les va a quedar también muy claro en la información en PDF que se les va a mandar para que la lean, lo que podemos indicar acá en el blog de notas es que las funciones en LabVIEW, vamos a mover esto acá, tenemos esto de las funciones en LabVIEW, las entradas son de un tipo de dato y las salidas son de otro tipo de datos. En este caso, si nos vamos aquí al front panel, por ejemplo, acá, y le damos control E, vea que aquí tenemos por ejemplo, que en la entrada tenemos un dato numérico, pero a la salida también tenemos un dato numérico, solo que aquí la función que nos va a permitir utilizar esto, que nos una el bloque numérico, el control numérico con la salida numérica, va a ser una función en LabVIEW. Esa función la hacemos con el block diagram, que le hacemos control E para llegar al block de diagram. Y para este caso, para la salida podemos utilizar un indicador que es compatible con el valor numérico. Entonces en ese caso lo vamos a hacer con control barra espaciadora y vamos a poner un indicador. En este caso, ese indicador es el siguiente, que le vamos a iniciar, ¿okay? En este caso, si le damos aquí más, vamos a ir a la salida. Como la salida es un valor numérico, una manera de poder ver si está bueno es dándole un valor de indicador a la salida. Necesitamos algo que me indique como un display o una función de salida que lo que tenemos ahí es algo que me reconozca un valor numérico. Entonces le doy botón derecho, me voy a Create y voy aquí que le voy a dar un indicador. ¿Ve? Entonces me da como un ledcito, por ejemplo una lucecita. Esta lucecita se va a prender si la comparación es cierta. Por ejemplo, si X es mayor a Y, la luz se va a encender. Entonces, en este caso, si X, vamos a ver acá, ¿dónde están los simbolitos? Bueno, antes que estaban. Quiero saber dónde está. Si el teclado es en español. Bueno, no es en español. Este es en inglés, por lo tanto tiene que ser este. Si X es mayor a Y, la salida se va a encender en el indicador. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al programa de LabVIEW, esto se va a encender. ¿Cómo sabemos si se enciende? Bueno, nosotros vamos a correr, vamos a poner esta lupa acá. Para correr el programa, nosotros nos vamos con las teclas, por ejemplo, la tecla control R. R es de run, es para correr o probar el programa. En este caso, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos acá, vamos a una parte un poquito más grande, le vamos a dar control R. En este momento está corriendo, pero no está comparando nada, por eso es que no se ve nada. Entonces vamos a agregar un valor constante acá. Le vamos a agregar, por ejemplo, el 10. Le damos Enter. Y creo que lo vamos a acomodar un poquito. Vamos a ponerlo así, más bonito. Ok. Le dimos un valor de 10. Entonces vamos a correr el programa. Voy control R. Y vean que no hace nada. ¿Por qué? Porque 10, aunque
estoy diciendo que x es igual a 10, entonces 10, si x es 10 y a la hora de compararlo no me va a decir si es mayor o no, lo que me va a decir es que no es mayor que o mayor o igual que. Entonces existen dos tipos: el mayor, que simplemente x es mayor o estricto, así es como se lee, mayor estricto que y, tiene que ser un valor mayor a y. Si yo le estoy diciendo que y tiene un valor y x tiene otro valor, x deberá ser mayor. Si por ejemplo yo digo acá, vamos a correrlo desde la parte del front panel para que se entienda mejor, le damos control E, ¿okay? Vamos a ver acá, control E, le damos más para ver esta relación. Y si por ejemplo yo le digo que x vale por ejemplo 5, enter, y corro el programa, bueno, aquí no me está apareciendo la lucecita, vamos a ver por qué. Ok, es que no se la he colocado. Vamos a colocar esto acá, ok. Entonces vamos a hacerlo más grande, vamos de nuevo. Si yo digo que x vale 5 y y vale esa constante de 10, porque yo estoy diciéndole que aquí, vamos a hacerlo más pequeño, yo lo que estoy diciendo es, ok, vamos a poner esto, yo estoy diciendo que 10 es un valor constante pero en la posición de y. Acordémonos que esta parte de acá está en la posición de y la parte de arriba en la posición de x. Entonces yo digo un valor constante donde y vale 10 y me voy acá, estoy diciendo que si x vale 5, x es mayor o igual, x es mayor estricto a 10. En este caso, si como se sabe que x es menor a 10, no se va a encender. Entonces vamos a correrlo, vamos a poner esto más grande y lo vamos a correr con control R. Vean que no pasa nada porque x sigue siendo menor. Si yo digo ahora que x vale, por ejemplo, 9 y corre el programa, vean que no hizo nada. Vean que como se prende o se apaga la pantalla, veanlo acá. Control R, ven como un destello, es porque está corriéndolo. Y en este caso vemos que x vale 9 ahora. 9 no es mayor a 10, entonces no se enciende nada. Incluso si yo le doy 10, le estoy diciendo que x vale 10, pero y vale 10. Aquí lo que es una igualdad. Pero como la función es x mayor a y de forma estricta, o sea, tiene que ser estrictamente mayor, si yo corro el programa, tampoco pasa nada. La única manera es que sea más grande. De hecho, 10.1 ya sería mayor, pero vamos a probar con 11. En este caso, 11, que es x, es mayor a y, que y tiene un valor constante de 10. Entonces, efectivamente, 11 es mayor a 10. En este caso, tendría que encenderse el indicador. Le doy control R y vean cómo se enciende. ¿Por qué? Porque sí se está cumpliendo la función. De hecho, yo puedo volver a poner, qué sé yo, 12, le doy control R y se enciende. Pero si vuelvo otra vez a 8, por ejemplo, y le doy control R, pues este se va a apagar porque no se está cumpliendo la función. Entonces vean cómo lo sencillo y lo fácil que es LabVIEW para poder probar gráficamente una programación de forma gráfica sin tener que estar tecleando código. O sea, esa es la parte fuerte de LabVIEW. Entonces, en este caso vamos a disminuir esto y me voy a control E. Ahí hay unas ayudas que están cargadas, ok, control E. Y tendríamos esta función. Ahora, si yo quiero alambrar la parte del indicador numérico en la parte de funciones del block diagram donde yo hago la programación, yo podría eventualmente alambrarlo. Para hacer esto, yo me voy acá, en este hilito, lo que voy a decirle es que voy a traer una entrada acá y la voy a alambrar acá. Vea que es compatible porque es un valor numérico con un indicador numérico, entonces sí se va a poder ver.
Si yo quiero, por ejemplo, tomar esto y acomodarlo, yo le doy control U. Con control U yo acomodo el circuito. Por ejemplo, con control U se acomoda, digamos, se ordena el circuito, el bloque de programa. Entonces, en este caso, vean lo que pasa, control U, y vean cómo se ordena. De hecho, el orden es bastante interesante porque me permite ver el programa al orden que se debe entender, con una jerarquía. Entonces vean que yo con el indicador numérico veo lo que se refleja en el display, de lo que yo pongo en la entrada se compara con la otra entrada y vemos si se cumple o no la función. Entonces, esta sería como la manera de programar, la más básica, más sencilla en Ladder. Hay muchas formas de hacer este programa. Vean que este triangulito amarillo yo puedo utilizar, aquí utilicé por ejemplo una comparación, vean todas las comparaciones que se pueden hacer, que sea uno igual, uno no es igual, mayor que, menor que, etcétera. Yo tengo todas estas posibilidades, así como el control numérico de que si yo quiero hacer un control, por este caso de sumas, de restas, multiplicaciones, divisiones, se pueden hacer. Aquí lo que hicimos fue una comparación, pero las comparaciones son tipos de datos booleanos. Para la parte numérica lo que estamos viendo son datos numéricos, pero eso va a depender si son booleanas, son falsos o verdaderos, si son numéricos, son números enteros, pueden ser decimales o puntos flotantes. Por eso en la información que les envié por aparte viene en detalle toda esa información, esa teoría, para que ustedes puedan hacer sus propias aplicaciones. Ok, vamos a hacer una aplicación más. Por ejemplo, vamos a hacer un control numérico. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer un control numérico. Vamos a hacer una suma. Vamos a poner la suma acá. Vamos a poner bueno, de hecho no lo vamos a hacer acá. Bueno, dejémoslo acá, ¿sí? Vamos a darle control E y lo vamos a hacer desde acá. Vamos ahora a este control numérico. Bueno, si ya lo tenemos, no tiene caso volver a hacer otro si ya aquí está arriba. Simplemente es separar esto que ya está. Esto lo podemos borrar. ¿Okay? Y lo que ahora vamos a hacer aquí una suma, ¿verdad? Yo lo hacemos más grande para poder observarlo mejor. Vean que aquí tenemos las dos entradas, esta de acá, la de arriba, podemos alambrarla acá, que es la suma. Podemos irnos acá, le damos botón derecho, vamos a crear por ejemplo una constante que sea un valor de 5, por ejemplo, le damos doble clic, 5, y vamos a alambrar esto a un indicador como este. Que recordemos que el indicador numérico esto es una relación, ya no es una comparación, entonces ya no nos va a servir esta de acá porque esto es un indicador que nos permite hacer eso. Para eso tendríamos que tener un indicador numérico. Entonces le damos control barra espaciadora, numeric, y en numeric podemos tener diferentes valores que se pueden utilizar para este tipo de datos. Numeric, una constante, la salida va a ser utilizada
con indicators, indicador numérico, indicador, que no lo pone el número para este caso. De hecho es diferente, vamos a ponerlo aquí más bajito y vamos a hacerlo acá. Ok, retomando, fue que tuve que reiniciar el programa porque se pegó. Entonces vamos de nuevo, por eso es que no me estaba funcionando. Vamos de nuevo. En este caso vamos a hacer una suma. Entonces para esto siempre nos vamos de nuevo al front panel, botón derecho, en la parte silver, numeric. La suma, como vamos a hacer una suma sencilla de dos términos, pues son valores, vamos a tener dos controles numéricos, uno para el valor de X y uno para el valor de Y, y vamos a tener una salida que va a ser un indicador numérico. En este caso sería control barra espaciadora numeric, y buscamos que diga indicador numérico. Parece que los indicadores van en la parte, le damos doble clic, va en la parte del front panel. Ya teniendo estas dos, mis entradas y mi salida, le doy control E, y ahora lo que realizamos es la alambrada. Para esto yo lo doy aquí, un zoom, y lo que voy a hacer es que voy a alambrar de este control numérico. Bueno, que todavía no, porque necesitamos decirle la función, qué función voy a utilizar. Vamos a utilizar la función matemática de numérico, vamos a hacer una suma, la ponemos acá. Ahora sí, lo hacemos grande, que esta es nuestra función que vamos a programar. Vamos a programar aquí un más, y aquí este otro control numérico vamos a controlar un más. Vean que no es una comparación, y nuestra salida va a ser la suma de eso, ¿ok? Este va a ser, por ejemplo, el A, la variable A, y esta va a ser la variable B, y esta va a ser pues nuestra salida, que va a ser la suma, o mejor dicho, vamos a poner que es la suma. Okay, y esa sería una suma sencilla. Vamos a ponerlo acá, le damos control E, y aquí lo que vamos a hacer básicamente es sumar. Lo que vamos a hacer es que yo puedo dar un valor aquí, digamos, de 3, aquí le puedo dar un valor de 2, le doy control R y me da la suma. Como ven, lo que varía aquí es la función que utilizamos. Entonces la idea sería que ustedes pues practicaran cómo hacer una multiplicación, cómo hacer una adición, cómo hacer una raíz cuadrada, donde ustedes pueden sacar sus funciones matemáticas de la parte de, bueno, esto no estaría aquí, sino en la parte de programación. Aquí ustedes pueden hacer controles numéricos de diferente índole, o se ponen en la parte matemática donde tienen más funciones numéricas, como están acá. Bien, en este caso la idea de este video es haberles aportado un poco de ayuda junto con el material escrito, que también se les va a dar una sesión de charla para esto. Por mi parte espero que les haya sido suficiente, igual podríamos seguir ayudando, pero lo importante es que ustedes como reto tecnológico logren sacar esa creatividad que ustedes tienen. Por mi parte eso sería todo, buenas tardes.